Quien me contempla, me consuela. Nuestra Señora en la Salet, Francia, en 1846, aparición aprobada por la Iglesia y considerada por el Papa Juan Pablo II como la emperatriz de las Mariofanías, dijo: «Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias e impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo. No se encuentra nadie que implore misericordia y perdón para el pueblo. Ya no hay almas generosas, ni persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno, en favor del mundo. Ay de los habitantes de la tierra. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias, se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la serpiente antigua poner divisiones entre los soberanos en las sociedades y en las familias. La sociedad está en vísperas de las más terribles calamidades y los más grandes acontecimientos». Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hoy es el día de la Salet, Nuestra Señora en esa Mariofanía, que era calificada por el Papa Juan Pablo II como la profecía mariana preferida, favorita, la reina, digamos, la emperatriz de las Mariofanías, decía él. Allí Nuestra Señora nos dejó unas claves muy importantes que hoy las estamos ya palpando. Roma perderá la fe, se convertirá en la sede del anticristo, los sacerdotes convertidos en cloacas de impureza, etcétera, etcétera. Esa impureza que la hemos visto recientemente en esa peregrinación LGTB, recorriendo las calles de Roma y entrando en el templo, y bueno, ya hicimos el programa aquel donde comentábamos las declaraciones del padre Lofeudo y nosotros respondíamos a sus inconsistencias y a sus contradicciones. Es muy importante que este colectivo entienda que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Eso es para todos. Igual pasaba con fiducia supplicans, la bendición del pecado. Dios bendice a cada persona, pero no puede bendecir una unión pecaminosa, ya sean de parejas adúlteras, heterosexuales u homosexuales. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. El pecado lo tenemos que renunciar a él todos, seamos como seamos, cualquier clase de pecado que nos separa de Jesucristo, de la verdad de su palabra. Los agentes de iniquidad, el Señor lo dice claramente, lo escuchamos un domingo recientemente: alejaos de mí todos los agentes de iniquidad. ¿Quiénes son los agentes de iniquidad? Podemos preguntarnos. Pues lo tenemos delante de nosotros. Bergoglio, agente de iniquidad. Preboste, agente de iniquidad. ¿Por qué? Porque en ellos se está manifestando la gran impostura religiosa del catecismo, en la cual se manifiesta el misterio de iniquidad, la mentira. La iniquidad ya lo explicamos en un programa, es ese anquilosamiento, ese enquistamiento en el mal, en la mentira, en el engaño, en el pecado. Todo esto lo tenemos en el antievangelio que nos trajo Bergoglio y que Preboste pues lo asume. No es que sea una herencia envenenada, lo asume, está en plena comunión con ese antimagisterio, ese falso evangelio, y que nos traiga un evangelio diferente al que os hemos anunciado, lo dice San Pablo, sea quien sea que lo haga, sea anatema. Así que esto es muy serio. Estamos ante agentes de iniquidad, ante la iniquidad. Y los que fueron a esa peregrinación LGTB a Roma, muchos de ellos con su buena intención, pero arrastrados por el engaño de hacerles creer que ese tipo de vida no es pecaminosa, como les pasa a los adúlteros de Amoris Leticia, que les hacen creer que pueden comulgar en pecado. Estos son los agentes de iniquidad, los que están consolidando la mentira, el error, el pecado como algo bueno. Están cumpliendo la profecía de Isaías: llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Señores, esto es muy serio. Esto es un combate contra el padre de la mentira, la cátedra de la verdad usurpada, tomada por el padre de la mentira. Y Nuestra Señora viene para ayudarnos. Lleva 200 años advirtiéndonos desde la Salet y mucho antes, y concretamente en Umbe, desde el primer momento vemos cómo lucha para ayudarnos a liberarnos de las tinieblas, del engaño, de las opresiones diabólicas. Hoy en este programa lo vamos a ver, como siempre, con ayuda de Agustín Aranda. ¿Cómo estás, Agustín?
Hola, buenas tardes, Arturo. Pues muy contento de poder hacer esta aportación en el día del aniversario de la Salet. Antes de comenzar, yo simplemente en referencia a la peregrinación del colectivo Arcoiris en Roma, quiero decir que no sería justo meterlos en el mismo saco que a los del orgullo gay de Madrid. Aquello es una exaltación de la impureza, se reparten preservativos, se burlan de la Iglesia directamente. Entonces, estos que han ido a Roma al menos tienen un pozo católico. Luego cada caso será cada caso, ¿no? Habrá quien viva en pecado, pero tratando de ser fiel a su pareja, y habrá quien viva de fiesta en fiesta. Entonces, claro, tienen un pozo y tienen que luchar, pero igual que hacemos todos. Bueno, el casado es soltero, cada uno en su estado, con la gracia de Dios todo se alcanza, por supuesto, ¿no? La carne es uno de los 3 enemigos clásicos del alma. ¿Es que acaso a ellos no les aplica? Por supuesto que sí, a todo el mundo le aplica. Lo que hay que hacer es tener una vida de oración y ya verán cómo esa concupiscencia no desaparece por completo, porque así lo ha enseñado la Santa Iglesia en el Concilio Dogmático de Trento, pero se queda reducida a una llamita y no pasa nada. No le demos máximo caudal al quemador para que esa llama nos achicharre a todos, ¿verdad? En fin. Sí, efectivamente, Agustín. Lo que pasa es que tienen que entender, estas personas que han acudido a esa peregrinación, tienen que entender que tienen que vivir en castidad. Lo explicaba el padre Lorin. Igual que toda persona heterosexual tiene que vivir en castidad, incluso en un matrimonio no puede vivir la sexualidad de cualquier manera. Bien, esto es lo que tienen que entender. No tienen que dejarse arrastrar por el falso magisterio de Bergoglio y de Preboste, que les van a hacer creer que no pasa nada, que todos, cada uno a su manera, pueden hacer lo que consideren oportuno, como decía la Lucía Carán, si se aman, pero es un concepto de amor falso y erróneo y equivocado, contrario a las escrituras y al magisterio bimilenario de la Iglesia. Esto es lo que sí que queremos recordar. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, Agustín, que muchos de los que han peregrinado allí tienen más fácil, entre comillas, salvarse. ¿Por qué? Porque los que les están llevando a eso y los sacerdotes que están convalidando a estos agentes de iniquidad como Preboste, como el antipapa León XIV, los están convalidando, están en comunión con ellos, rezan con ellos, son tibios porque pretenden defender la sana doctrina y a la vez el antimagisterio de Bergoglio y de Preboste. Agustín, ¿cómo es posible que un sacerdote, un comunicador, diga que está en comunión con el Papa León XIV, que es un antipapa y que reza por él, cuando es un agente de iniquidad, porque está promoviendo la iniquidad? Es que es una esquizofrenia de la que tienen que salir de una vez por todas. Porque tienen soberbia intelectual, tienen bloqueos. El otro día en el Vaticano se celebró un acto de impureza con alegría del mundo. Eso es lo contrario de lo que nuestra Madre, la Virgen pura, dolorosa, nos pide imitar su pureza y su dolor en este momento. Estamos en el sábado santo de la Iglesia, no es momento de fiestas. Esto cualquiera lo entiende en el calendario litúrgico. Nadie, ningún católico, debe celebrar una fiesta o una boda el Viernes Santo por la noche y el sábado santo con guitarras, alegría, cante y baile. Espérese usted a la Pascua. El sábado santo no es día de fiesta, baile y alegría, que está el Señor en el sepulcro todavía. Bueno, pues es que como están tan perdidos, pues ahora están celebrando una alegría del mundo. Hay de los que reís, dice el Evangelio, ¿verdad? Así que... La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Después de esta pequeña aportación, pues vamos al programa de hoy, que como tú has dicho, trata sobre el combate contra el misterio de iniquidad que desde el primer momento vemos en las mariofanías de Umbe, que siguen siendo una sinfonía maravillosa de la cual seguimos extrayendo enseñanzas y nos quedan, si Dios quiere, bastantes o unos cuantos trabajos que hacer desde aquí hasta el aviso y, aunque parezca mentira, son nuevos dentro de Umbe, ciñéndonos a las mariofanías de Umbe. Bueno, vamos a comenzar hoy citando a San Maximiliano Kolbe, que ese sí que fue un adelantado
en el tenerlo claro contra el misterio de iniquidad, él sabía que el concepto de las milicias de María para combatir era fundamental. Sí, absolutamente, Agustín. Muy interesante que traigas una cita de San Maximiliano. Recuerda que él dijo que ondearía la bandera del comunismo en el Vaticano y ya lo hemos visto como ondeaba multicolor, porque esa bandera multicolor es del marxismo cultural. Efectivamente, profecía cumplida. Que son así las profecías, no hay que esperar a que sean literalmente que pongan una bandera roja con la hoz y el martillo. Claro, pues si alguno espera a que exactamente se cumplan las profecías, pues bueno, no entiende que muchas veces, pues como el Señor se hablaba en parábolas, se hablaba con comparaciones, así que entenderlo, adaptándolo a este momento. Bueno, San Maximiliano Kolbe. Los tiempos modernos estarán dominados por Satanás. Hago un inciso. Esto sería, pues tal vez Arturo 1920, puede ser, por ahí, ¿no? Cuando ya en Rusia se había producido la revolución comunista. Bueno, comienzo. Los tiempos modernos estarán dominados por Satanás y en el futuro lo estarán todavía más. El combate contra el infierno no pueden llevarlo los hombres, ni incluso los más inteligentes. Solo la Inmaculada ha recibido de Dios la promesa de la victoria sobre el demonio. Sin embargo, desde que subió al cielo, la Madre de Dios solicita nuestra colaboración y ella siempre está a la búsqueda de almas que se consagren enteramente a ella para llegar a ser en sus manos instrumentos efectivos y seguros para infligirle una derrota a Satanás e instaurar el reino de Dios sobre la tierra. Perfecto. Clarísimo, Agustín, es clarísimo. Solamente María Santísima, la nueva Eva, tiene el poder y el mandato de Dios de vencer a Satanás, a la serpiente. Y claro, busca colaboradores que se unan a ella como corredentores. Por eso le molesta tanto al misterio de iniquidad el quinto dogma mariano, la corredención, le molesta muchísimo porque no quiere que colaboremos con María Santísima para vencerle. Es evidente, Agustín. Ha sido buenísima esa cita. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a centrarnos en Umbe y vamos a ver el combate espiritual contra el misterio de iniquidad, cómo se desarrolla. Vamos a empezar por el primer día en el que habló la Santísima Virgen, 23 de mayo de 1969. 23 de mayo de 1969, viernes, 19 horas, la primera vez que habló la Virgen. Volvía andando del hospital de visitar a mi hija ciega Feli. Teniendo ya el pozo a la vista, vi pasar de una parte a otra del camino, monte abajo, un extraño animal de unos 40 centímetros de largo, de cuerpo muy grueso, de pelo color marrón, cara ni de perro ni de gato, boca grande, mucho más ancha que larga, ojos grandes, redondos, que se paró mirándome unos instantes hasta desaparecer en la maleza. Seguí mi camino y al acercarme más al pozo vi a la Virgen. Junto al pozo vi a la Virgen y le dije en vascuence qué es lo que quería. Ella me contestó en castellano. ¿Sabes en qué mes estamos? Y le dije que sí, en mayo, en el mes de la Virgen. Y dime si quieres que yo haga algo. Y me dijo: Yo os he ayudado mucho, pero estáis en mi casa y quiero que me la dejéis. Yo le dije: pronto saldremos y la casa será tuya. Dio unos pasos y se fue. Al dar los pasos fue a ascender sobre un mimbre, quedándose penetrado de un polvillo blanco, se secó. Esta es la primera vez que la Virgen me habló. A partir de este día siempre me ha hablado en castellano. Mi hija Feli está ciega desde marzo de 1972, con ocasión de su primer parto en 1964. Desde la edad de 5 años tuvo un reuma articular, le sacaba mucho pus de las articulaciones. También a esta edad
Perdió la vista del ojo derecho. Muchísimo que analizar aquí. En primer lugar, apareció en el mes de mayo el anticristo antes de que la Virgen hablara y dijera, estáis en mi casa. Bueno, pues en el mes de mayo ha aparecido Preboste y en este primer mes de septiembre, tras la llegada de Preboste, el primer sábado, pues hemos observado cómo en la procesión el entorno, digamos, de la casa, pues ha sufrido unos cambios que ya hemos denunciado. Han retirado carteles, han echado cemento sobre la vía sacra, han retirado la cruz del establo, han anunciado el inicio de unas obras de albañilería. Bueno, si tuvieran respeto y creyeran en la Virgen, no harían eso por cuenta propia, porque la casa es de la Virgen, pero como el clero de las provincias vascongadas y la asociación de fieles que de ellos depende no se lo creen, que la casa es de la Virgen, porque si se lo creyeran, tendrían en cuenta lo que dijo la Virgen, nada más empezar a hablar en umbe. Estáis en mi casa. A ver, nadie puede llegar a la casa de otro a hacerle reformas y a cambiarle la decoración sin el permiso del dueño, ¿verdad? Pues mucho menos con una casa que es propiedad de la Virgen. La parte seglar sí hizo su tarea y dejó la casa, lo único que tenían, cuando estaban enfermos. Y estando enfermo don Bonifacio, pues dijo Felisa, pronto saldremos. ¡Qué obediencia a las palabras de la Virgen, con un marido enfermo y sin casa! Y dijo que sí. Y durante 5 veces en Umbe la Virgen ha pedido que se construya una capilla. Han pasado 50 y tantos años y al clero de las provincias vascongadas, sobre todo, no les ha dado la gana, no han querido obedecer para construir una modesta capilla. Monseñor Segura, Monseñor Iceta, la Virgen no ha pedido que trasladen la Basílica de Begoña desde Bilbao hasta la Casa Forestal. Eso sería muy difícil, no. Ha pedido que se construya una modesta capilla para que los peregrinos vayan y ustedes no le hacen caso. Bueno, ¿qué más vemos en el mensaje? Que la Virgen preguntó, ¿sabes en qué mes estamos? Para que asociemos el anticristo, el mes de María, que el combate comenzaba y que la casa es suya. Claro, ¿cómo no van a haber comenzado los ataques contra la casa santuario en el primer año en el que ya ha llegado Preboste? Es que tiene toda la pinta de que efectivamente ya ha llegado el anticristo y ya está poniendo en práctica los ataques contra la casa santuario. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, pues claro, vemos... Agustín, lo que pasa que como decía Monseñor Fulton Sheen, no va a aparecer el anticristo con rabo, con cuernos, sino que aparece, claro, disfrazado de pastor, como un corderito, con una sonrisita, pero hay que tener capacidad para discernir y simplemente hay suficientes elementos objetivos para saber quién es este personaje, que es un lobo. Es que ya dijimos en el programa que no se puede decir que todos son lobos menos el líder de la manada. Es que es evidente que es un lobo, Agustín. Pero algunos no reconocen ese disfraz, no se escandalizan, y sí se escandalizan porque ponemos una bandera arcoíris o una imagen con Preboste maquillado como si fuera uno de ellos, de los transexuales que se maquillan. ¿O es que acaso los transexuales no se maquillan? Por favor, basta de en fin, rasgarse las vestiduras, porque esa es otra. Vamos a lo importante, que es una forma de comunicar. También otras veces hemos presentado a Bergoglio con cuernos, pues claro, para y también decir que hemos es un presentado demonio. la gran impostura de las 2 cabezas impostoras con un monstruo con 2 cabezas, porque son imágenes, o el Apocalipsis no está lleno de imágenes de todo tipo, porque es que la imagen habla más que 1000 palabras y queremos en este canal hacer consciente a la gente de la gravedad del personaje que era Bergoglio. En su día lo insistimos. Los obispos no son conscientes, se ponen a tiro de Bergoglio. Bergoglio les mira, Bergoglio les embruja. Y es que este personaje también les está embrujando, porque no son conscientes de quién es este personaje, de lo peligroso que es este tal León XIV, el antipapa este. Pues mira, Arturo, hasta el anticristo que se presenta aquí no era ni perro ni gato. Eso es una idea de la nueva ideología. No eres ni hombre ni mujer. Decide, o según te apetezca, ser más bien una cosa, más bien otra.
Efectivamente, Agustín, es la exaltación de lo ambiguo. Y el lenguaje del Señor, dice el Evangelio, sea sí, sí, no, no, que lo que pase de ahí viene del maligno. Por eso esta imagen de Umbe, que ni perro ni gato, es una figura, como estamos diciendo, una imagen que expresa lo que ahora estamos viviendo. Y hay algunos curas, comunicadores, que son eso, ambiguos, ni perro ni gato, ni sí ni no, que sí, que piensa cada uno como quiera. Al final se meten en la dinámica de Bergoglio, que cada cual interprete como considere oportuno, que cada cual sea muy listo, pero es que eso no es. Eso no es. Hay que, y como tú decías, o es papa o no es papa. Y hay que definirse de una manera rotunda, o sí o no. También el que el anticristo, el único que aparece en Umbe, no sea ni perro ni gato, sirve para que, como sabemos que habrá dos anticristos, el religioso y el político, pues para que estemos atentos de que efectivamente los dos alfiles, llevamos 4 años hablando de los dos alfiles, trabajan en unión, aparentemente son distintos, pero en el fondo sirven al mismo rey negro, al demonio, que será vencido por la mujer. Bueno, efectivamente, ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. León XIV no lo eligieron los cardenales. 2 años antes la ONU ya lo había decidido, había dado la orden a Bergoglio a que preparara este personaje. Esto lo confesó un monseñor peruano, un sacerdote que lo dijo públicamente. Y durante 2 años, todos los sábados se reunía Bergoglio con Preboste y lo estuvo preparando, adoctrinando, encauzando para que siguiera con la agenda del misterio de iniquidad. Es que es evidente. Entonces, este anticristo, pues como se dice en la Salet, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Entonces, claro que el anticristo al que se puede estar refiriendo la Virgen, y pudiera ser, esto lo ha visto Mauricio y es una idea buenísima, con el cual comenzase la última semana de Daniel, que nosotros pensamos que todavía no ha comenzado, pues pudiera ser el religioso. Una cosa que, aunque no es el tema de hoy, será de otro programa, pero quiero decir, a ver, que nadie espere a ver los acontecimientos para tomar una resolución. El ya veremos. ¿Por qué? Porque ya hay que resolver, lo ha dicho la Virgen. Si no, Dios iría como a pillarnos. Si viene el aviso y no ha explicado todo el temario, pues esa parte no la puede preguntar, porque sería injusto si un profesor pregunta algo que no ha explicado. Entonces, como ya está todo explicado, no hay que seguir esperando a ver qué pasa. Porque si alguno es tan ingenuo que espera a que el anticristo, ya sea el religioso o el político, salga anunciando con una campanilla: yo soy el anticristo y hago saber que hoy he firmado el pacto con muchos, tomen sus calendarios, apunten la fecha y empiecen a contar los plazos que dice la Biblia. Claro que no lo van a decir, todo lo contrario, tratarán de ocultarlo, disfrazarlo, no será fácil. Tampoco seguramente los hijos de la Virgen llegaremos al punto de saber con exactitud la fecha, porque hay plazos involucrados, pero sí lo suficiente como para que la veamos venir. Entonces, mucho cuidado con estar a la espera de ver qué pasa, suspender el juicio, porque ya hay que resolver, lo cual no significa que sepamos con certeza que ha comenzado la última semana de Daniel, y sabemos que a la mitad de la semana se producirá el tercer apagón eucarístico. Y después, poco después, hay un decalaje, pero pequeño, no pueden ser muchos días, que ya veremos en la Biblia, otro día, hoy no es el tema, se producirá lo que vemos en el mensaje del 23 de mayo del 69, los arrebatamientos. La Virgen dio unos pasos, ascendió, se posó sobre el mimbre seco y después quedó maldito. Comenzaron los castigos de la santa ira de Dios. Es que el mensaje es riquísimo. Hay otros detalles menores, pero también son importantes. Una mujer que no sabía leer ni escribir, cuyo idioma natal era el vascuence, qué humildad no tendría para ella misma. Bueno, es decir, yo le pregunté en vascuence, me respondió en castellano. O sea, ella misma, la propia Felisa, queda mal, porque si hubiera querido inventarse algo, diría que la Virgen le ha hablado en su idioma, ¿verdad?
Eso lo entiende cualquiera, una mujer que no sabe ni leer ni escribir. Y además mucho más fácil para una fábula en tu propio idioma. Te inventas la fábula en tu propio idioma, no en un idioma que tú no dominas. Es que es evidente. Pero si lo hemos dicho además a su pobre marido, se me ha aparecido la Virgen. ¿Y qué te ha dicho? Que nos vayamos de la casa. Bueno, claro. ¿Qué más cosas vemos en este mensaje? Pues la humildad y cómo muchas veces Dios nos santifica con la cruz, con la enfermedad. Esa pobre niña, qué durísimo tiene que ser para una madre llevar, pues ¿cuántos años tendría aquí Feli? Tal vez 27, por decir algo, no sabemos. Pero desde los 5 años estaba tuerta, con dolores, en el hospital, no podía caminar. Bueno, y se curó esa niña, ya era mayor, ya había sido madre, de Angelita, además hasta la nieta se llamaba Angelita. Yo creo que a veces estas cosas hay que tomárselas con humor, ¿no? Porque que hasta parezca una Angelita allí, que fue la que apagó las velas que vinieron del cielo. Bueno, pues Feli, hay un documental por ahí que falleció en 2023, dijo, a mí la Virgen me curó y seguía ciega, podríamos decir. Pero ¿cómo dices que te curó si sigues ciega? ¿Qué trabajo le hubiera costado a la Virgen además curarte la ceguera? Ya puestos, ¿verdad? Pues no, porque para la santificación de Feli era mejor que siguiera ciega. Es un misterio. Es que la enfermedad, la cruz, son misterios de dolor. Umbe es un misterio de dolor, la vía dolorosa, la vía sacra, pero sabemos que el final es glorioso, luminoso y gozoso. En el pozo, la parusía. Pero claro que aquí tenemos cruz. Así que todo aquel que nos trate de apartar de la cruz, pero ojo, que sufrir no es llorar, porque hay muchos que dicen que tienen cruces, pero son fruto de sus pecados no reparados y no arrepentidos. Por eso hemos denunciado todo lo que hemos podido, la falsa devoción de Satán U2, que no distingue entre lo que es cruz, lo que es pecado, lo que es santificación, lo que es un engaño. Bueno, pues ahí andamos, ¿no? Lo que es un nudo, bueno. Pues nada, en este mensaje entonces yo creo que ya lo hemos analizado por completo. ¿Sabes en qué mes estamos? ¿En qué mes llegó Preboste? 8 de mayo. Me parece que es una fiesta en Argentina de la Virgen. Bueno. De verdad que sí, Agustín, que la Virgen haga esa pregunta, ahora lo entendemos. En su momento nos parecía, ¿qué sentido tiene que le diga absurda? El 23, ¿verdad? ¿Qué sentido ¿Sabes tiene? en qué mes estamos? Hombre, a ver, hay que estar muy perdido para no saber en qué mes estás siendo 23 de mayo, porque ni siquiera era día 1 de mayo, que a lo mejor no te había dado tiempo a asimilar que ya estabas en mayo, pero que el 23 de mayo alguien te pregunte, ¿sabes en qué mes estamos? Pues no sé, es como si te preguntan a las 2 de la tarde, ¿es de día o de noche? Pero ahora lo entendemos, Agustín, ahora entendemos que como está relacionado con la aparición del anticristo y precisamente Preboste es presentado al mundo en mayo y además es el día 23, el día de la Virgen, que la Virgen le vence al anticristo, pues ahora todo se entiende mejor. Claro, el mensaje central de Umbe se dio un 23 de mayo. Y luego, en medio, también tenemos el 23 de mayo del 70. El 23 de mayo está 3 veces. Para que pongamos nuestra atención en el mensaje central de Umbe, que es preparado por el 23 de mayo del 69 y por el 23 de mayo del 70. Y aparece el anticristo lo primero. Entonces, el combate contra el misterio de iniquidad en Umbe se ve desde el primer momento. Entonces, Agustín, recapitulando, 23 de mayo del 69 aparece por primera vez el anticristo. Nos manifiesta ese lenguaje ambiguo, falso del anticristo, ni sí ni no, dice el Señor, o sí o no. Todo lo que no sea eso viene del maligno. Bien, aparece el 23 de mayo del 69. El 23 de mayo del 71, mensaje central, el misterio de iniquidad actuando, cambiando los papas, dándonos finalmente a Bergoglio el inicio de la gran impostura del 675. Y el último mensaje de 23 de mayo, ¿qué es lo que nos enseña? Bueno, fue el siguiente, 23 de mayo del 70, lo tengo aquí y mira qué interesante lo que dijo la Virgen. O sea, el 23 de mayo. Antes ¿Sí? de los cambios de papas, ¿qué es lo que pasa? Este que hemos leído, 23 de mayo del 69, voy a leer el del 23 de mayo del 70, y dice la Virgen, como vosotros habéis cumplido mis deseos, yo cumpliré los vuestros. La próxima vez que vengas, entra con el que posea la llave. O sea, ya está hablando la Virgen de que claro que cumplirá nuestros deseos, de no ser engañados, de llegar al cielo, de ser sanados, pero hay una condición,
como vosotros habéis cumplido mis deseos, si la ignoramos, si tiramos piedras contra ella, si es contradicha, ofendida, ocultada, ¿cómo va a cumplir nuestros deseos? Pero es que no puede ser. Efectivamente, lo dice la palabra de Dios. Si le negamos, también Él nos negará. Y es doctrina segura. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Pues esto es lo mismo. La Virgen te dice que la condición es que le obedezcamos para que ella realmente nos pueda poner donde nosotros deseamos estar y premiar. Y fíjate la preparación tan excelente para el mensaje central un año antes, pero haciendo alusión a la llave de San Pedro. Dice, la próxima vez que vengas a su casa, a la iglesia, al pequeño resto, entra con el que posea la llave, no con preboste, que no posee la llave. Pues esto es maravilloso, es una sinfonía que ahora estamos entendiendo. Igual que tras la muerte de Benedicto, comenzamos a entender la parusía, la segunda línea generatriz de Umbe, porque la Virgen va dando las iluminaciones cuando llega el momento. No tendría sentido que nos hubiera iluminado estando vivo Benedicto sobre la parusía porque pensábamos que podría llegar vivo al aviso, claro, no se sabía, hace ya 3 o 4 años de aquello. Y ahora, antes de que llegara Preboste, ¿cómo íbamos a entender la llegada del anticristo? Pensábamos que podría ser Bergoglio, en fin, el falso profeta. Claro, ahora sí, ya empezamos a entender más y queda un tiempo precioso hasta el aviso para meditar todo esto, para pedir perdón sincero a Dios, para hacer apostolado, porque después ya será mucho más difícil. Pero nos da muchísima lástima ver cómo algunos buenos jugadores que tendrían que estar militando en el bando de la Virgen, como decía San Maximiliano Kolbe, se han cambiado de equipo. Están marcando goles a favor de la masonería eclesiástica. Es gravísimo lo que está pasando, Arturo, es gravísimo. Unos de una manera, otros de otra, unos mercadeando, otros justificando lo injustificable, otros por omisión, otros hablando de otras cosas que no les comprometen. Es que así estamos. Hay una niebla y una falta de colaboración con la Virgen. Ella lo dice en Prado Nuevo, después leeremos un mensaje de Prado Nuevo, que hay muy pocos apóstoles de los últimos tiempos, porque eso es una gracia a la cual tenemos que corresponder. No es algo propio que uno levante la mano y diga, yo soy apóstol de los últimos tiempos. Es decir, tú no te lo puedes conceder a ti mismo, pero si no correspondes, tampoco lo vas a hacer. Entonces, Dios llama a todos, eso sí, pero para hacer su voluntad, para entrar en la vía sacra de Umbe, no para que nosotros le demos ideas. Para eso no te llama Dios. O sea, Dios, cuando hace preguntas en el Evangelio, era para probar su fe. Como buen maestro era parte de su pedagogía, pero no porque él no supiera, incluso en cosas sencillas. ¿Cuántos panes tenemos? Él lo sabía, no es que lo preguntara porque no lo supiera, pero ya quería despertar en ellos la inquietud. Ah, que nosotros a lo mejor podemos darles de comer. Bueno, venga, se preguntarían unos a otros. Bueno, tenemos muy pocos, le entraría la angustia. Entonces acudieron al maestro, pero dijo el maestro, darles vosotros de comer. O sea, es una pedagogía tan maravillosa la que hace el maestro y la maestra, que nosotros, si somos dóciles y buenos alumnos, aprenderemos. Si no, no nos enteraremos de nada. Efectivamente, Agustín. Y has pasado de un gran santo, San Maximiliano Kolbe, a San Luis María Griñón de Montfort, dos gigantes de la fe y servidores esclavos de María maravillosos. Agustín, es que ellos nos enseñan el camino, apóstoles de los últimos tiempos. Es una gracia, es un don, evidentemente, pero hay que, como dice la Virgen en Umbe, procurar hacerse dignos de ello, ¿no? Para tener esa luz especial. Pero claro, ser apóstol de los últimos tiempos, pues exige unas condiciones, unas disposiciones, una entrega de tu voluntad por completa, enfrentarte al misterio de iniquidad, sin medias verdades, sin ambigüedades. Es que te lo pide todo el Señor. En la misión de Texas, que nosotros recomendamos vivamente seguir esos mensajes, son la excepción hoy día, porque hay muchas otras revelaciones que no hay que seguir. Nosotros en concreto solamente recomendamos seguir, meditar y escuchar los mensajes que desde febrero del año pasado, 2024, le quedaba un año a Bergoglio más o menos, el cielo siempre va por delante, se están dando en la misión de Texas. Bueno, ahí se dice, por ejemplo, no rechacéis mi don. Es decir, el don es mío, te lo doy, pero no lo rechaces. Se dice, por ejemplo, también silencio.
Ya está bien de picoteo, de estar buscando siempre, que tienen comezón en los oídos, a ver qué encuentran. Siempre están ahí con estímulos, hoy día con internet, buscando vídeos, notificaciones, grupos, que no, que eso hay que tener mucho cuidado porque hay que seleccionar muy bien las fuentes de información, porque si no uno será confundido en la niebla, porque como lo dominan todo, dominan los canales, esto de inteligencia artificial, cada vez hay más censura, más asistentes virtuales. Bueno, y el mal está desatado, mucho cuidado con no guardar silencio y recogimiento, porque, por ejemplo, el gran Fray Antonio Rollo Marín ya explicaba que los dones del Espíritu Santo requieren un silencio previo nuestro, una quietud, porque son de Dios. Si siempre estamos nosotros en actividad, ahí no dejamos entrar al Espíritu Santo con los dones. Tenemos que estar en gracia, pero más importante es la contemplación. Marta, Marta, te afanas por muchas cosas y María ha elegido la mejor parte. Pues esas palabras del Señor son para nosotros, son eternas y hay que ponerlas en práctica. Efectivamente, Bueno. y que la iniciativa sea siempre del Señor, no nuestra. Yo os elegí, no me elegisteis vosotros a mí. Que sea su inspiración, que sea el Espíritu Santo el que nos mueva, no nosotros, como dices tú, dar ideas a Dios, ir de listos, etcétera, etcétera. No, eso no funciona, eso es garantía de estrellarse. Bueno, Agustín, vamos concluyendo con algunos puntos. Sí, muy interesante. La Virgen en Umbe dice, Dios sabe por qué os elige. Dios no va a elegir a alguien que manifiestamente es del misterio de iniquidad. A ese lo aparta. Apartaos de mí todos los que obráis iniquidad. Bueno, en Umbe hay algo importantísimo que vamos a resumir en 7 puntos antes de que leas, Arturo, un mensaje de Prado Nuevo que está muy relacionado. Esto hay que trabajarlo. Umbe es una sinfonía maravillosa. El número 7 está omnipresente. Y vamos a nombrar simplemente, remitimos a que se trabajen los mensajes, estos 7 puntos en los que se ve la batalla de la Santísima Virgen contra el misterio de iniquidad, las mariofanías de Umbe, desde el primer momento. Primero, infestación de la casa, 1941. Segundo, aparece el anticristo, 2 veces se ve, en 1969, 23 de mayo, y luego el 21 de enero del 72, cuando ya estaba recluida, porque a los santos los perseguirán para matarlos. Tercer punto del combate. Hay infiltrados en los cenáculos. Mucho cuidado con ver quién entra a los cenáculos y quién está captando información y quién se granjea nuestra confianza. Tenemos que ser astutos, que las cosas no son lo que parecen, que estamos en la gran impostura, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Mucho cuidado con esos grupos que hay por ahí, con esa gente haciéndose la tenedora de la información y dando ideas de decir esto, lo otro. Bueno, cuarto punto. Hay colaboradores de los apagones eucarísticos. Esos que no le dieron la llave a Felisa representan a los que colaboran, sabiéndolo o no, con la masonería y la masonería eclesiástica. Quinto punto. Hubo un enemigo que quería matar a Felisa y finalmente terminó condenado. Lo vio Felisa, vio el destino que le esperaba porque se obstinó en su pecado. Misterio de iniquidad total. En el punto 6 del combate contra el misterio de iniquidad, vimos cómo hubo un homicida que le quitó la vida al novio de Inés. En fin, el mal existe. Así que, bueno, vemos el combate absoluto contra el misterio de iniquidad. Está presente en Umbe. Y el último, el mismo Satanás, se presentó disfrazado como de la Virgen. Entonces, ¿hay combate contra el misterio de iniquidad en Umbe o no? Pues total y absoluto, esto es una batalla. La Virgen, recordemos que en 2 momentos principales se ve cómo se las tiene tiesas contra el clero en agosto del 69 y a finales del 70 en el Adviento. Es que esto de que la Virgen, como es muy buena, pues parece que aquí todo el mundo va al cielo sin hacer nada, gratis total, es una falsa Virgen. Entonces ahora están falsificando al Señor, a la Iglesia, a la Virgen, todo. Estamos en la época de la gran impostura. La Santísima Virgen jamás irá contra la justicia de Dios, nunca. Y ella muestra el infierno. Así que hay que tener temor de Dios y no pensar que al final yo pues agarraré un rosario y me salvaré. Pensar que así uno está comprando la salvación, que tú vas a comprarle a Dios sus dones si no tienen precio. ¿Qué vas a comprar tú?
¿La misericordia de Dios tiene precio? ¿Por qué? ¿La Eucaristía? No. Efectivamente, Agustín. Quería que la gente entonces sea consciente que para luchar contra este misterio de iniquidad hace falta apuntarse hasta donde Dios te pida, pero decir, aquí estoy, plena disponibilidad, como decimos siempre. ¿Cómo hay que trabajar con el agua de Umbe? Con mucha fe, con plena disponibilidad y con recta intención. Entonces, sí, aquí estoy, como apóstol de los últimos tiempos, hasta donde tú me quieras. Madre, cuenta conmigo. Sí, porque a estas alturas pensar que se está batallando con la Virgen, por ejemplo, participando de congresos e iniciativas que no le hacen ni cosquillas al misterio de iniquidad, es solamente presentar una faceta del combate. A ver, el combate tiene partes que no nos gustan. Cuando el soldado va a la batalla, pues a lo mejor no le gusta luchar contra otro hombre, porque, a ver, esa parte realmente no es agradable, o tener que matarlo, tampoco le gustará tener que hacer un torniquete a alguien que se está desangrando. Es decir, que el combate no es únicamente en preparo, como Don Quijote, ¿no? Toda la noche, las armas y me pongo a velar y el caballo, sí, esa parte es muy bonita, muy sugestiva, pero hay que hacerlo todo. Si solamente nos quedamos en las apariencias, en salir a cabalgar por los campos de Castilla, a lo que a ti se te ocurra, en fin, no, hay que dar la batalla bien dada, ya que estamos hablando del hidalgo castellano, no contra molinos de viento, sino contra enemigos verdaderos, porque si no pensaremos que estamos batallando contra el enemigo y a lo mejor estamos haciendo otra cosa contraproducente, ¿no? Así que hay que dar la batalla bien. Y si no, que no se dé la batalla, como dice el Señor en el Evangelio. Si no estás preparado para salirle al paso a otro rey que viene con el doble de soldados, piénsatelo antes de decir que vas a la batalla, porque tal vez pierdas a tus 10.000 soldados y vas a perder todo. A lo mejor tienes que esperarte o pedir condiciones de paz. En fin, hay que plantear la batalla. Muchas veces hemos acudido al ajedrez a ver qué pieza mueves y observa lo que está haciendo el otro y cuáles son los tiempos. No bueno, a lo loco. para que nadie se apure y se angustie, esto es muy sencillo. Hay que estar en el Inmaculado Corazón de María y como un niño pequeñito de su mano, que ella te guíe, que ella nos lleve, y ya está. Y ella ya, si tenemos fe y somos sinceros de corazón, como decimos siempre, la clave es no ir de listos, ser sinceros, entregar el corazón al Sagrado Corazón de Jesús, que Él te dé el suyo, y con la Virgen lo mismo. Si vamos como niños de verdad, pero que de verdad se quieren entregar a Dios por medio de María Santísima, ella se ocupará de guiarnos en cada momento, tomar decisiones, iluminar nuestro entendimiento, como dice en la promesa el 15 de noviembre del 72, todos los que sumerjan sus sacramentales en el agua de Umbe, que no tienes agua de Umbe, pero tienes fe, que es lo que vale, lo sumerges en tu agua bendecida por la Virgen te lo bendecirá, te protegerá, te iluminará el entendimiento. Esto es un tema de fe, Agustín. La última prueba de la Iglesia es contra la fe, es que es así de sencillo. Así es, Arturo. Pues en esta batalla contra el misterio de iniquidad vamos a leer, para terminar, un mensaje muy interesante que se dio en Prado Nuevo, la Virgen Dolorosa, y la fecha, a mí me lo ha dicho una suscriptora, se ha dado cuenta, ha sido observadora. Mira, Agustín, primer sábado de septiembre y además, curiosamente, el 2 de septiembre del año 2000, que fue el día 2 de septiembre del 78, en el que fue entronizada la Virgen Pura Dolorosa, y sabemos que todos los años, el primer sábado de septiembre, que puede caer, lógicamente, entre el 1 y el 7, este año ha caído en el día 6, pues sale en procesión por la finca forestal la Virgen entronizada. Bueno, pues el 2 de septiembre del año 2000 ya comenzaba el jubileo extra que había ganado la Virgen a partir del año 2000. Eso se ve en el libro azul del Padre Gobi, porque la Virgen habló de primeros de siglo, igual que en Umbe, si no se nos hace más caso, señaladamente, dentro de 30 años, a primeros de siglo, ya hemos explicado que ese retraso estaba contemplado en la parábola de las vírgenes necias y prudentes. Como el novio se retrasaba, es decir, no es que estén
confundiendo con la fecha, sino que por un lado están dando tiempo, están preservando los mensajes para que la salvación llegue al mayor número de hombres. De hecho, la Virgen viene por toda la humanidad en una segunda convocatoria, unos años después del aviso, y este día, mensaje del día 2 de septiembre del año 2000, primer sábado de mes, en Prado Nuevo de El Escorial, Madrid. La Virgen: ya estoy aquí, hija mía, otra vez más, para avisar a los hombres, aunque los hombres siguen obstinados en hacer su voluntad. Permaneced, hijos míos, en el temor a Dios. Si permanecéis en el temor a Dios, permanecéis en la luz, y el que permanece en la luz no está en tinieblas, y sus obras son buenas. Pero aquellos que permanecen en la tiniebla, sus obras no vienen de lo alto. Sus obras son malas, porque odian la luz y no están en la verdad. El que está en la verdad no pierde la mirada del Creador. Pero aquellos que están en las tinieblas obran como los hombres que están en la tierra, sin poner el pensamiento en Dios, que solo hablan de las cosas de la tierra. ¿Cuántas veces, hijos míos, os he avisado de que vuestro pensamiento esté en Dios, para que os despeguéis de la sangre y de la carne y de lo doméstico? ¿Cuántas almas se pierden, hija mía, por los apegos mundanos, porque solo adoran a un Señor, al mundo, a sus vanidades? Adoran los 7 pecados capitales, que son los que están en triunfo en la humanidad. Y la carne, hija mía, es la que los introduce en lo profundo del infierno. Pero los hombres siguen viendo que el mundo está en una situación buena. Solo los ciegos y los sordos pueden pensar así. Efectivamente, Agustín, yo creo que aquí podemos parar brevemente para hacer un pequeño comentario y ahora sigo leyendo yo. Fíjate, como aquí habla del hombre carnal, el hombre carnal que no es espiritual, como Bergoglio se autodefinió a sí mismo como hombre carnal, sin capacidad para juzgar. El hombre espiritual lo juzga todo, el hombre carnal no puede juzgar a nadie. Y él mismo dijo que quién era él para juzgar y además de una manera u otra reconoció que no era sacerdote, porque si algo tiene que hacer un sacerdote y mucho más un verdadero papa es juzgar y guiar a las almas. Entonces aquí nos está diciendo la Virgen a través de este mensaje que tenemos que elegir a quién queremos servir. No podemos servir a 2 señores, hay que elegir. Y esto es lo que en este antimagisterio de Bergoglio y de Preboste, que está en plena comunión con el carnal de Bergoglio, pues ya estamos viendo a lo que nos van a llevar, Agustín. Ay, hijos míos, los hombres se han olvidado de orar. Los hombres no quieren renunciar a las pasiones. Y por eso el rey del mundo, que es Satanás, está haciendo estragos en todos los lugares, hijos míos. Con oración, sacrificio y penitencia, el demonio huye de los hogares, de los conventos y de todas aquellas comunidades que se han aletargado. Hija mía, la mayoría de los hombres están poseídos por Satanás, y como hoy no ven, hija mía, la posesión, ni tienen almas dispuestas a aplicar la gracia para echar los demonios de sus cuerpos, hija mía, cada día el mundo está más poseído por el demonio. Hay posesos, hija mía, a montones por todo el mundo, que no aplican exorcismos para echar esos terribles demonios de sus pobres almas. No encuentran quien les ayude a liberarse de esa esclavitud. Por eso hago un llamamiento a aquellas almas que tengan una preparación para hacer exorcismos, que liberen a estas pobres almas de los engaños y de la tristeza donde los ha engullido Satanás. Almas, aquellas que tenéis poder para hacerlo, orad mucho y haced ayunos y penitencia para poder liberar a tantas y tantas almas angustiadas. Hija mía, mira, casi medio mundo está poseído por el enemigo. Luz Amparo, ¡ay, Dios mío, qué horror hay! La Virgen. El demonio se apodera de sus almas porque los hombres han abandonado a Dios y se encuentran en tinieblas y quieren salir de esas tinieblas, pero no encuentran la luz porque no encuentran almas que les ayuden a salir de donde están metidos. Hija mía, orad mucho, orad, ayunad
hijos míos, haced penitencia, para que los hombres vuelvan la mirada a Dios y se liberen, que están encadenados a Satanás, y solo con la oración, el ayuno, se puede echar a estos demonios, hija mía. Antes de terminar, que ya quedan pocos párrafos, comentar estas frases que hemos leído, Agustín. Y qué peor que estar en comunión con los agentes de iniquidad como Francisco y como preboste, Agustín, como Bergoglio y como preboste. Es que si tú te pones en comunión con estos agentes de iniquidad a través de los cuales se manifiesta el misterio de iniquidad, el antievangelio, sea anatema el que te traiga un evangelio diferente, es muy difícil liberarte de todo esto, Agustín. Es que esto es muy serio. Esto es muy serio. La Virgen no es muy progremodernista, ¿verdad? Habla del demonio, de la posesión, de la condenación, del infierno. Esa es la batalla. Porque ya se encargan los de la masonería eclesiástica de que de eso no se hable, de que haya una alegría. El mundo promete felicidad y facilidad. Miente mucho, porque el príncipe de este mundo es el padre de la mentira. Entonces, todo su afán es apartarnos de la cruz. Una espiritualidad sin cruz. Leí el otro día al padre Antonio Rollo Marín, que por lo que estoy viendo yo también tenía el don de profecía, que la última prueba de apostasía no será el ateísmo como tal, sino una espiritualidad sin cruz. Impresionante. Falleció Rollo Marín justo antes de que llegara Benedicto, creo que el día anterior, en abril del año 2005. En fin. Oye, es curioso, ¿no? Tengo entendido que precisamente el cumpleaños de este personaje, León XIV, es el día 14 de septiembre, fue hace unos días, el día de la exaltación de la Santa Cruz. Es curioso, Agustín, esto es como un llamado de atención del cielo. Cuidado que este personaje no exalta la cruz, sino todo lo contrario. Y cumplió un número redondo, 70. 70 años. Bueno, en fin, yo creo que son pistas que nos da Dios también, ¿eh? Igual que Bergoglio nació cuando Santa Faustina Kowalska no lo había pasado peor en su vida por los sacerdotes un 17 de diciembre de 1936. Es que aquí los hombres no salimos a este mundo al azar, como si fuéramos las bolitas del juego del bingo, que estamos dentro del bombo, el 24, el 36, no se sabe en qué orden. Aquí sí sabemos que Dios pues, nos pone en un momento adecuado. Efectivamente, es que el Señor lo dice en el Evangelio, hasta los pelos de vuestra cabeza los tengo contados. Aquí la casualidad, el azar no existe. Dios es un misterio, ese misterio de cómo nos respeta el libre albedrío, pero cómo todo entra dentro de sus planes y por eso, pase lo que pase, venga lo que venga, decía Santa Teresa, nada te espante. ¿Por qué? Porque todo al final está en las manos del Señor, aunque el Señor está dejando hacer al misterio iniquidad, que se le acaba el tiempo, pero es el Señor de la historia, así que no cunda el pánico. Agustín, vamos a terminar. Fíjate, el Señor dice, hay guías de los pueblos, ayudad a las almas, que hay almas necesitadas, ejerced vuestro ministerio y no perdáis el tiempo. Muchos de vosotros, en críticas, en murmuraciones y en persecuciones, tanta necesidad como hay en las almas, hijos míos, y perdéis el tiempo. ¿No os da pena, hijos míos, que habéis olvidado de ejercer el ministerio que habéis escogido? Que muchos de vosotros sois funcionarios. Os lo repito, hijos míos, no sois pastores de almas. Sed obedientes a la Iglesia. Hijos míos, obedeced al vicario de Cristo. Y ahora ¿a quién obedecen? Al que se hace pasar por vicario de Cristo. Y cambiad vuestras vidas, que hay mucha mies, hijos míos, pero pocos pastores. Os dedicáis muchos a sembrar entre el trigo, cizaña. Y esa cizaña no se puede sacar del trigo porque estáis dañándolo, hijos míos. ¿Por qué no sabéis reconocer el bien del mal? Ni entráis en el cielo, ni dejáis entrar. ¿No os da pena perseguir tanto a los que quieren hacer la voluntad de Dios? Hay aquellos pastores cobardes que no han sido capaces de defender esta obra y de seguir el camino que marqué para su propia salvación. Ay, no rechazáis las gracias, no las rechacéis, hijos míos, que cuántas almas se acobardan de seguir a Cristo tal como Él vivió en la tierra. Le siguen a medias. Os llamáis Cristos, cristificados, pero ¿os cristificáis, hijos míos? Cristo se cristificó.
Cristo fue crucificado, fue calumniado, fue abofeteado. Y vosotros no os dejáis aconsejar, ni queréis escuchar la voz de Dios. Bebed unas gotas del cáliz del dolor, hija mía, por estas pobres almas. Esta amargura, hija mía, es la que sienten nuestros corazones por los pecados de las almas tan queridas por nuestro corazón. Pedid por ellos, hijos míos. Y la Virgen termina con unas palabras que las puedes leer tú, Agustín. Sí, la Virgen. Y vosotros, sacerdotes queridos de nuestros corazones, cambiad vuestras vidas, volved y recoged el rebaño, y dedicaos en cuerpo y alma a recoger los rebaños que están por ahí perdidos, hijos míos. Sed sacerdotes queridos de nuestros corazones. Mirad al cielo, hijos míos, y dejad las pasiones y retiraos del mundo. Aquellos que no habéis tenido la fuerza de seguir mi voz, hijos míos, ¿cómo os atraen los halagos y la voz de los hombres rechazando la voz de Dios? Qué triste está mi corazón. Vosotros, hijos míos, todos los que acudís a este lugar, llenad vuestro espíritu de fortaleza y no os abandonéis, hijos míos. Seguid el Evangelio, acercaos a los sacramentos, a la penitencia y vivid en unión con Dios, hijos míos. Amaos los unos a los otros. Tened caridad, hijos míos, unos con otros y perdonaos unos a otros. Y es cuando os podréis llamar hijos míos. Orad, no dejéis de orar, hijos míos, ni de alimentaros con el pan de vida. Acudid a este lugar, que recibiréis muchas gracias, hijos míos, para vuestras pobres almas. Levantad todos los objetos, hijos míos, todos serán bendecidos. Para los pobres pecadores, os bendigo, hijos míos, como el Padre os bendice, por medio del Hijo y con el Espíritu Santo. En Prado Nuevo, Arturo, que no se nos pase, el misterio de iniquidad intervino en el año 2019, cuando estaba recién terminada la abominación de la Basílica de San Pedro con la Pachamama, se profanó la tumba del caudillo y el 24 de octubre, si no recuerdo mal, se televisó, eso fue un ritual masónico. No conformes con eso, en enero del 20 derribaron la capilla, la derribaron, de forma que no hay capilla. Bueno, pues es un combate contra el misterio de iniquidad o no. Están desatados. Fíjate, eso cuando sucedió, cuando ya nos acercábamos al primer apagón eucarístico. Es que vemos con una perspectiva ahora, sobre todo en este último tramo final, bueno, en los últimos 25 años, a partir de, bueno, cuando hemos llegado a la época de Bergoglio, sobre todo, como no, y de Preboste, cómo realmente estos son los tiempos, hay que resolver, el Señor viene y nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos ahora porque aún hay tiempo. Efectivamente, Agustín, y ahora, en octubre de este año, se cumplen 23 años de aquella carta que escribió, aquel documento que escribió el Papa Juan Pablo II, hablando sobre los misterios luminosos. O sea, cuando él pone sobre la mesa, Iglesia, hijos míos, dice el Papa Juan Pablo II, que existen los misterios luminosos porque son para este tiempo, para ahora, para que seáis conscientes en la Iglesia y seamos conscientes de que entramos ya en la última fase, estamos caminando ya con mentalidad, tenemos ya que caminar con mentalidad parusíaca, ¿eh? Justo se van a cumplir 23 años. Agustín, una síntesis y terminamos el programa de hoy. Pues nada más, que estamos en un combate apasionante, que no tengamos miedo, que la Virgen trae la paz, la verdadera paz, no la de Preboste, que desde que ha llegado lo único que hace es hablar de la unidad y la paz. Suenan bien, claro. A ver, de entrada, ¿quién no quiere paz? ¿Quién no quiere unidad? ¿Quién quiere la guerra? A ver, pero si es que ahora ya la gente, como ha perdido tantos años y no está formada, fácilmente va a ser engañada y se van a sumar a las oraciones, a las bendiciones que no detendrán la catástrofe, porque los principales culpables, los pastores, el clero, que para eso son sacerdotes y obispos, pues han estado colaborando mayoritariamente por acción o por omisión con el misterio de iniquidad y siguen. Solamente hay unos pocos valientes que dan la cara, que están cristificándose por amor a Dios, por amor a la Iglesia. Estos sí que aman a la Iglesia, pero la mayoría no.
la mayoría están a otras cosas que no son lo que nos pide Dios, ni a los seglares ni a los curas. Cada uno tiene que hacer su parte. Pero si alguien piensa que esto es fácil, que aquí no hay que hacer nada, se equivoca. Aquí hay que batallar, aquí hay que luchar. Pues que alguien pretende cobrar el salario si previamente no ha trabajado. En la parábola cobran el salario, pero porque van a trabajar a la viña, ¿no? El Señor no llega a la plaza y les da el dinero directamente, para que sigan allí sentados, esperando a ver qué pasa. Pues así están la mayoría, o mal trabajando, o sin trabajar. En fin, hay que trabajar. Solamente hay un camino bueno, que es manos a la obra, como don Bonifacio fue curado por la Virgen porque creyó y se puso a sacar patatas y a trabajar y a servir, como la suegra de Pedro, se puso a servirlos. Son ejemplos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, pues ya está, no nos alarguemos más. La Virgen de la Salet lo dijo, ella lloró, recordemos, recientemente, lágrimas de sangre, si no recuerdo mal, el 7 de diciembre del año pasado se reabrió masónicamente la Catedral de Nuestra Señora. Al día siguiente ella lloró, lágrimas, el día de la Purísima, el día 8 de diciembre, en un hay un mensaje, el 8 de diciembre del 88, en el año mariano convocado por Juan Pablo II, en el que la Virgen dice, los demonios están sueltos en la tierra. Ella sigue pidiendo una capilla, que por supuesto no se le construye, y también nos dice algo que nos tiene que servir. En el cielo no se tiene tanta prisa como en la tierra. Algunos se están durmiendo y otros quieren correr mucho para darle ideas a Dios. Los tiempos son de Dios, las iniciativas son de Dios y nosotros tenemos que estar preparados, que como tú muy bien has dicho, ya Dios nos pondrá el trabajo por delante. Seguro, segurísimo que el que levante la mano de verdad y diga yo quiero trabajar en la viña, ese es contratado. Seguro que no dicen no, pues te aguantas, a ti no te quiero. No, aquí todos estamos llamados a trabajar en la viña, pero como diga el patrón, como diga la madre, no como a mí se me ocurra. Efectivamente, Agustín, porque el Evangelio cuenta de uno que le dijo al Señor, quiero seguirte, quiero ir contigo con tus discípulos, y el Señor le dijo, no, vete a tu casa. Pero no le estuvo, no significa que le diga que no trabaje en la viña, le dio otro encargo, otro empleo. Es que el Señor reparte los empleos como Él considera oportuno, y hay gente que es empleada, por ejemplo, como alma víctima, y se pasa años y años en una silla de ruedas o encamada o como quiera que sea, y a lo mejor hacen más desde esa cruz que otros que en apariencia hacen muchísimo. Así que esto es un misterio de amor, un misterio de fe, y tenemos que entregarnos desde la mano de María Santísima en su Inmaculado Corazón y que Él nos emplee como quiera, con máxima docilidad. Lo último que digo yo es que los que vean estos vídeos, pues que piensen qué puedo hacer yo, además de, está muy bien, ver los vídeos y formarse e instruirse, pero tenemos que hacer apostolado cuando podamos. En el momento adecuado hay que pedir el don de consejo, reenviar los vídeos, ser conscientes, no permanecer callado cuando oigamos un error. Todo el mundo ya tiene que hacer eso, ¿eh? Aquí eso de ver vídeos y ya está, y me lavo las manos y no me meto en problemas, como si esto fuera a ver una serie de Netflix. No, hay que comprometerse, hay que dar la cara por el Señor, hay que dar un paso al frente, Obviamente no lo das tú, la clave es que no lo des tú. Como dice San Pablo, he trabajado más que los otros, pero no yo, la gracia de Cristo en mí. Entonces, seamos dóciles a esa gracia y que sea el Espíritu Santo el que te empuje a hacer, a actuar, a hablar, a no hablar, lo que sea, no seas tú, Cristo en ti. Esta es la clave. Pidamos constantemente esa gracia. Señor, haz tu obra santa en mí a pesar de mí. Haz tu obra santa en mí a pesar de mí. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu trabajo. Despedimos, oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.